Hola, bueno, pues continuamos con los ejercicios de programación en Java. Seguimos con los ejercicios y vamos con el ejercicio número 3, que dice así: construir un proyecto de tipo aplicación Java con interfaz gráfico Swing llamado etiqueta centrada que muestre una ventana centrada en pantalla de 300 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto, en la que aparezca centrado tanto horizontalmente como verticalmente el texto en venta, con la fuente Calibri de tamaño 80 en negrita y color blanco sobre fondo azul. Bueno, nos vamos a nuestro entorno NetBeans y lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la plantilla de proyectos Java y vamos a copiarla con el nombre del proyecto. Le vamos a copy y vemos que el nombre del proyecto tiene que llamarse etiqueta centrada. Lo copiamos de aquí, copiamos, nos vamos aquí, pegamos, nos aseguramos que la carpeta donde vamos a hacer el proyecto es la que corresponde y si no lo fuera pues apretamos el botón y navegamos hasta el sitio que toque y apretamos el botón copy. Fijaros que el proyecto con la plantilla lo he clonado de mi repositorio de GitHub, pero al copiarlo todo lo que son los datos del repositorio no aparecen, se han perdido en el nuevo proyecto. Luego, si queremos subirlo a nuestra cartera de proyectos de GitHub, tendremos que volver a crear el repositorio y volverlo a conectar. Bueno, cerramos la plantilla que ya no nos hace falta y vamos con nuestros fuentes. Vale. Bien, nos dice que tenemos que tener una ventana centrada en pantalla de 300 píxeles por 200. Muy bien, pues nos vamos a la clase que determina la configuración del formulario y donde pone esta constante que determina el ancho, ponemos 300 y esta constante que determina el alto ponemos 200, que serán 300 y 200 píxeles respectivamente. Vale, vamos abajo del todo, donde está la configuración de la ventana y cambiamos el título de la ventana en el método setTitle. Entonces sustituimos este texto genérico por la convención sería poner algo parecido a lo que sería el nombre del proyecto, en este caso etiqueta centrada, y quedaría tal que así. Bueno, no nos dicen que tiene que tener respecto a que se pueda cambiar de tamaño o no. Luego esto lo vamos a dejar de momento así. Esto determina el tamaño de la ventana. Esto determina que la ventana esté centrada en pantalla con independencia de la resolución que tenga la pantalla en el momento de ejecutar la aplicación, que vemos que es lo que dice el enunciado. Ventana centrada en pantalla. Vale. Y nos dice que dentro tenemos que tener un texto que sea en venta, que también tiene que estar centrado dentro de la ventana. Bueno, pues para conseguir eso, lo que vamos a hacer es que el panel que determina el área cliente de la ventana, asignarle un layout que ya está puesto en la plantilla, que sea el border layout. Por defecto, los contenedores JPanel tienen un layout predeterminado que se llama Flow Layout. El Flow Layout lo que hace es redimensionar los elementos que se ponen dentro del panel a su tamaño preferido y colocarlos en filas, uno después de otro. Si un determinado elemento no cabe en la misma fila
en la que está el elemento anterior, pues lo que hace es pasar a la fila siguiente. En este caso, como queremos un texto centrado dentro del panel, vamos a instalar dentro del panel un nuevo layout que nos va a determinar, nos va a posibilitar colocar algo centrado en pantalla. Eso se hace así, utilizando el método setLayout y asignándole como parámetro el objeto que determina el layout que queramos. En este caso vamos a instanciar de forma anónima un objeto BorderLayout y se lo vamos a asignar al panel. Muy bien, pues después de hacer eso, lo que vamos a hacer aquí es instanciar una etiqueta que será la que contendrá el texto que queremos ver centrado dentro de la ventana. Esa etiqueta, un objeto de la clase JLabel, y utilizando la notación húngara inversa le vamos a asignar el prefijo LBL y luego vamos a ponerle un nombre que en este caso pues será, por ejemplo, rótulo. Bien, vamos a instanciar. Ahí está. Y en el constructor le vamos a asignar el texto que dice el enunciado, que en este caso sería en... A ver, vamos a asegurarnos, sí. El texto sería en venta. Estamos. Y terminamos con un bonito puntito. Vale. Acto seguido, lo que vamos a hacer va a ser colocar esta etiqueta en la zona central del panel. Y eso se hace de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar esa etiqueta en la parte central del panel, que es el área de cliente de la ventana. Para hacer eso, nos vamos al panel, ponemos el método add y después del método add añadimos la etiqueta, que en este caso sería LBL rótulo, coma, y ahora tenemos que poner la zona del layout donde queremos ponerla. Para hacer eso ponemos la clase BorderLayout especificando la zona del medio, que es center, punto y coma, y ahí lo tenemos. Vale, tenemos la ventana, que es aquí, me parece que está configurada. Tenemos la etiqueta que está dentro del panel y tenemos el panel. Bueno, una de las ventajas que tiene este gestor de distribución de espacios es el hecho de que cualquier componente que se asigne a una zona es estirado hasta ocupar el espacio de la zona. Es decir, en un border layout existen 5 zonas. Existe la zona norte y la zona sur, en las que el componente que pongamos en esas zonas es estirado en su ancho para ocupar todo el ancho disponible, pero en su alto se redimensiona su alto preferido. En el este y en el oeste pasa lo contrario. El componente que pongamos en esas zonas es estirado en su altura para ocupar el alto disponible, pero en su anchura es estirado para ocupar su anchura preferida. Y en el medio, bueno, pues la zona del medio es la zona que le dejan los componentes puestos en las otras zonas. En este caso, como no tenemos nada en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste, la zona del medio ocupa todo el espacio del panel. Y por esa razón, esa etiqueta será estirada para ocupar todo el espacio del panel. Si no indicamos nada, el texto de una etiqueta se alinea respecto del espacio de la etiqueta a la izquierda.
para decir que el texto se alinee en el medio, que creo que lo haría mejor, se haría de la siguiente forma. LN rótulo punto set horizontal alignment y pondríamos JLabel punto center, y con esto tendríamos la etiqueta alineada tanto horizontal como verticalmente. Vamos a verlo. F6 y ahí la tenemos. Si redimensionamos la ventana, cosa que no podemos hacer porque le hemos dicho a la ventana que no se puede redimensionar, pero si eso lo cambiamos conectando esta hoja de aquí, vale, ahora sí. Vale, vamos. Vale, y si redimensionamos la ventana, vemos que la etiqueta continúa centrada en pantalla. Creo que el enunciado no dice nada respecto. Sí, dice que sea fuente Calibri y tamaño 80 y negrita. Color blanco sobre fondo azul. Vale. Vale. Pues para poner color fondo azul podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a la etiqueta y utilizamos el método setBackground, poniendo el color, y en este caso el azul sería blue. Ahí estamos. En cambio, para poner el frente, pues sería setForeground y el color creo que nos dice blanco, blanco y white. Ahí estamos. Nos dice también que utilicemos la fuente Calibri, ¿vale? Vale. Para utilizar una fuente hay que establecer 3 parámetros. Entonces, vamos a definir la fuente aquí arriba. Ahí estamos. Y vamos a poner una fuente que es la clase font, que tenemos que importarla arriba. Vamos a llamarla F igual a new font, y necesitamos 3 parámetros. El primer parámetro es el nombre de la fuente. Si esta fuente es la que está instalada en el sistema, hemos de poner el nombre con la que la reconoce el sistema. Entonces la fuente Calibri es una de las fuentes que tiene Windows y que tiene exactamente este nombre. Lo copiamos, lo pegamos, y ese sería el primer parámetro de la fuente. El segundo parámetro de la fuente es su estilo. Nos dicen que su estilo debe de ser negrita. Vale. Pues como estamos en la fuente, ponemos font.bold. Bold es el nombre que recibe el estilo negrita. Y por último tenemos que poner el tamaño, y que según el enunciado tiene que ser a 80. Vale, pues ponemos aquí un bonito 80. Ya tenemos la fuente definida. Ahora vamos a utilizar la fuente. Nos vamos aquí abajo y ponemos rótulo, setFont, y le proporcionamos el objeto que hemos instanciado en la parte de arriba. Vale, vamos a ver. Vale. Como vemos, tenemos la ventana, es demasiado pequeña para contener el texto de forma completa. El tamaño de la ventana es suficiente para contener el texto. ¿Veis que el fondo de la ventana no está azul? Vale. La razón de que eso sea así
es que le hemos dado el color de fondo azul a la etiqueta. Y la etiqueta es uno de los pocos componentes que es transparente. Si colocamos un fondo a un elemento transparente, ese fondo no se verá. Lo que significa que para que podamos ver este fondo tenemos que hacer que la etiqueta sea opaca. Y para hacer eso hacemos el rótulo, true, convirtiendo la etiqueta opaca. Bien, vamos a lidiar con el hecho de que la ventana no es lo suficientemente grande para albergar el texto. Vale, la opción número 1 sería, bueno, pues hacer que esta ventana fuera lo suficientemente grande para tener texto. Podemos decidir que la ventana tenga un tamaño más grande. Por ejemplo, vamos a darle, digamos que el ancho en vez de ser 300 le ponemos 500 y el alto en vez de ser 200 le ponemos 400 y quedaría tal que así. ¿Vale? Parece que cabe. La otra opción sería decirle a la ventana que se redimensione lo suficiente para que quepa todo su contenido. Entonces, en ese caso, el tamaño de la ventana no tendría sentido. Luego esta línea la vamos a comentar. Y en su lugar tenemos que decirle a la ventana, para hacer eso tenemos que poner la orden pack. Entonces, si volvemos a ejecutar la aplicación, ahí tenemos que la ventana justo se ha hecho el tamaño necesario para albergar el contenido. Casi que me gusta más con un tamaño predefinido. Ajá.